Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. Así es, Él nos levantará y nos llenará de su amor y de su gracia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. En este día yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús en Merea, saludándolos y bendiciéndolos con el poder de Dios para que se manifieste su amor en ustedes. Y este amor transforme sus vidas y les dé toda esa bendición, toda esa realidad que están necesitando y que de alguna manera pues no hemos podido, no hemos sabido encontrar esa respuesta, esa bendición de lo que el Señor nos marca y nos invita. Pueden comunicarse, compartir con nosotros al 689-7390-91 y 92. 689-7390-91 y 92. Tenemos también lo que pues es a través de el amor que Dios pone en el corazón de cada uno de ustedes, a través también de la ayuda que hacen para que nuestra programación sea visible a través de los medios. Bueno, pero un teléfono sin ancho la vista, área 619-420-1538, 420-1428, Denver, Colorado, área 720-229-5642. Y nuestra página de internet, montemaria.org/amor. Y las redes sociales, Jorge Sarra Sacerdote o Misterio de Fe o Montemaria Radio y Televisión, y también Madre Blanca MJM. Ahí también tenemos la posibilidad de que entren en contacto con Madre Blanquita, a quien saludo. Madre, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros y acompañarnos en este día donde estamos aprendiendo más, cada día más, de nuestra fe. Y hoy, bueno, les invito a atender el Catecismo de la Iglesia Católica y cercano. Están en un lugar donde lo pueden tener, o lo pueden tener en sus aparatos celulares o en sus tablets, para que nos acompañen, sus computadoras, o si no, pues tratar de retenerlo en la mente y en su corazón. Pero sí es importante que vayamos creciendo en nuestra fe. Bienvenidos. Así es, y bueno, pues en esta oportunidad hemos estado hablando, hemos estado compartiendo un poco sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, hemos empezado con los primeros números, estamos en la primera parte, que es la profesión de la fe. Y en esta primera sección, en esta primera parte tiene dos secciones, primera y segunda sección. Estamos en la primera sección. Vimos capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. Vimos capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre, y hemos visto artículos dentro de este capítulo segundo. Primero, la revelación de Dios. Segundo, la transmisión de la revelación divina. Y estamos en el artículo 3, la Sagrada Escritura. Y en este artículo 3 vimos el número 1 romano, Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Número 2, inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Y número 3, Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Y bueno, hemos visto del 109 al 118. El último que estábamos viendo era el 115, 16, 17 y 18. Hablamos del sentido de la Escritura y estuvimos viendo el sentido que se tiene de la Sagrada Escritura a la hora de la interpretación. Y pues, ¿qué se tiene que hacer? Pues este entendimiento, esta realidad que nos va a permitir poder entender y comprender pues varios elementos de nuestra vida de fe, de nuestra vida de gracia. Y bueno, pues
en este ámbito, pues estábamos viendo algunos elementos que son los dos sentidos de la escritura, los dos sentidos de la escritura. ¿Y cuáles son? El sentido literal y el sentido espiritual. Y en el sentido espiritual hablamos que se subdividía en sentido alegórico, moral y anagógico. Y que tenía que haber una concordancia profunda de los cuatro sentidos, va a asegurar su riqueza a la lectura viva de la escritura, ¿sí? O sea, gracias a este elemento, nos va a ayudar a entender y comprender pues todo lo que es precisamente el sentido de la escritura. Si no se tienen estos elementos, muchas veces los jóvenes terminan en una mala interpretación, o al no comprender se alejan de la palabra de Dios y no quieren saber de ella porque no ha habido una correcta interpretación. El sentido literal, lo hablábamos, que es el sentido significado por las palabras, número 116, de la escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Exégesis de las reglas de la justa interpretación, ¿sí? Donde todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Jesús dice: el que no me siga, el que no se niega así, y se está refiriendo literalmente, obviamente, pero también hay que verle el sentido espiritual. Y en el sentido espiritual decíamos estos acontecimientos que se van dando, esas palabras pueden ser signos con una enseñanza. Hablamos del sentido alegórico, que podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo, ¿sí? O sea, hay una alegoría de lo que sucede en el Antiguo Testamento, es figura de lo que va a ser Jesucristo. Por ejemplo, el paso por el Mar Rojo es figura del bautizo. Isaac cargando el leño para el sacrificio es Cristo, que va a cargar la cruz rumbo al Calvario. Entonces ese es el sentido alegórico, la interpretación, el entendimiento espiritual en el sentido alegórico de verlo, ¿sí? Cuando se entiende desde Cristo. El sentido moral, pues obviamente nos va a llevar a un obrar justo, de acuerdo al proyecto de Dios, el obrar justo, ¿sí? Fueron escritas las palabras de Dios para nuestra instrucción, para nuestra salvación, pero también nos enseña cómo obrar, ¿sí? En esta vida. Y el sentido anagógico, que fue el último que vimos, y que se pueden ver realidades y acontecimientos en su significación eterna. ¿Cuál es esto? O sea, ya no solamente es aquí y en el obrar y en el actuar de ahorita, ni tampoco nos enseña cómo, si es bueno o es malo, si hay una actitud sana o no, una sana moral o no, correcto, de acuerdo, sino que ya nos habla hacia la vida eterna, ¿sí? Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce hacia nuestra patria. Así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste, ¿sí? Que es precisamente cuando Jesús empieza a hablar, por ejemplo, del reino de los cielos, y habla en un sentido de hacia dónde vamos. Se empieza a vivir aquí, pero con una meta que es la vida eterna. Que es muy interesante lo que pues, nos permite a la hora de la interpretación de la Escritura. Son estos sentidos. Primero, el sentido literal, y segundo, el sentido espiritual. Dentro del sentido espiritual tenemos los tres: el sentido alegórico, decíamos, cuando se refiere a Cristo; sentido moral, con una enseñanza de conducta; y el sentido anagógico, que tiene su significación en la eternidad, ¿sí? Lo que vamos a vivir en la eternidad. Hasta aquí nos habíamos quedado. Vamos ahora a escuchar el número 119.
Madre Blanquita. 119. A los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Conservar e interpretar. Interpretar la palabra Dice, de Dios. a los exégetas. Los exégetas son teólogos, biblistas, perdón, que van a ser personas con un conocimiento, un estudio, una preparación en cuanto a la lengua en que fue escrito originalmente la Sagrada Escritura, ¿sí? Que la finalidad de la exégesis, y la que lo van a hacer son los exégetas, es buscar el sentido, investigar y expresar el sentido de la Sagrada Escritura. ¿Qué quiso decir el autor sagrado? ¿Sí? Al exégeta no se pregunta que si este libro es o no es inspirado, ni investiga cuáles textos son auténticos, ni tampoco estudia la autoría, la doble autoría, Dios y el hombre. No estudia esto, ¿sí? Él acepta los libros, él se le presenta ya el material aceptado por la Iglesia, y obviamente es precisamente y que pues la misma Iglesia, por toda la tradición, le presenta el canon, que es pues la lista de libros oficiales reconocidos por la Iglesia como divinamente inspirados, el canon de la Escritura, lista de libros oficiales inspirados por Dios, que la Iglesia acepta como tal. Y ahí es precisamente este elemento. Y ahí precisamente donde vamos a ir viendo lo que vamos a comprender como aquellos hombres que van a hacer esta tarea ardua de la interpretación. Entonces, el exégeta no se mete si el autor sagrado, si el número de libros, si es autoría de tal o tal autor sagrado. Él no se va a meter en eso. No quiere decir que todo esto no influye en la exégesis bíblica, en la interpretación. Sí influye, pero sí no es precisamente el punto fuerte o principal todos estos elementos dentro de la exégesis, sino que más bien es precisamente lo que vamos a hacer es que las lecturas de la palabra de Dios van a ser demostradas, pero bajo la base de su explicación teológica, una explicación teológica, y obviamente donde ahí vamos a ver que el exégeta es el que se va a meter de lleno a la interpretación de estos textos. ¿Qué es lo que nos refiere? Es la interpretación de el texto sagrado, cómo se interpreta, ¿sí? Y ahí es precisamente, obviamente, todo exégeta tiene que hacerlo bajo la guía de la Iglesia, del magisterio. Ha habido exégetas que se han salido y entonces no, espérate, por aquí no. Que al final de cuentas, pues es como la Iglesia ha avanzado. Muchos exégetas, al darse cuenta que se salen, bueno, dicen no, entonces no. Hay otros que dijeron no, es que sí, y terminan por salirse, formar su propia línea de interpretación, su propia línea, que son los protestantes, que van a interpretar la Sagrada Escritura a su manera. Y obviamente esta situación nos va a poder ayudar a entender. Entonces, vamos a ver este elemento de la interpretación que hacen los exégetas. Dice, a los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo, lo que hemos visto en este número 3, ¿no? El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura.
Y por eso dice, a los exégetas les toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, los sentidos literal y espiritual, y dentro del espiritual el sentido que dijimos alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. ¿Quién hace esto? El exégeta, es el que lo va a realizar, y es precisamente estudia y explica la Sagrada Escritura para que el estudio que ellos realizan lo ponen a la mano, al alcance de los pastores y de la iglesia, para que a su vez los pastores, obispos, sacerdotes, diáconos, se alimentan y lo transmiten a los feligreses. También los feligreses pueden tener acceso a esta exégesis, obviamente, y es precisamente, pero no es una tarea de que cualquiera lo pueda hacer, es una tarea de mucha preparación espiritual y también intelectual. Es una tarea también de investigación científica, porque obviamente donde va a poder entender, y también hay la exégesis no católica, son de los protestantes, y de alguna manera pues es una tarea muy intensa de investigación, de estudio, de enseñanza, y obviamente este estudio va a darse como una, ¿cómo podría decirles? Una, diálogo a veces, un diálogo en lo que van haciendo. Entonces hacen sus escritos, hacen sus publicaciones, hay revistas, así como hay revistas médicas, de publicaciones científicas, también la hay de revista de publicaciones de exégesis bíblica. Lo hay católico y lo hay protestante. Obviamente, pues hay que saber hablar otros idiomas. Los exégesis, pues, también las hay en español, ¿no? Los escritos. Pero obviamente esto nos va a ayudar a entender a qué se refiere este número 119. A los exégetas, ya entendimos quién es el exégeta, toca aplicar estas normas. ¿Cuáles son? Pues para poder buscar una interpretación correcta, pues el sentido literal, el sentido espiritual, dentro del sentido espiritual, el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. ¿Sí? Dice, a los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando, no dice para penetrar completamente, se va penetrando. Imagínense a lo largo de 21 siglos cuántos estudios, cuántos análisis, cuánta penetración se ha tenido de la Sagrada Escritura. ¿Y qué creen? Todavía no se ha acabado, ni se acabará, porque es palabra de Dios y es un misterio. Podemos desenterrar muchas cosas, pero nunca la agotaremos. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, nunca la agotaremos. Si así hubiera sido, pues ya desde cuando se sabría todo de la Biblia, se entendería todo de la Biblia, ya no habría necesidad de seguirla estudiando. No, no es así. Afortunadamente es un misterio, y como misterio podemos indagar, podemos echarnos un clavadito dentro de todo ello, pero nunca nos lo vamos a acabar, gracias a que pues es un regalo y una presencia real de Cristo. Es Él la palabra misma de Dios. Ok, dice, para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio puede madurar el juicio de la iglesia. Por eso yo les decía que lo que hace es el estudio que hacen los exégetas, ponen toda esta riqueza, toda esta reflexión a disposición de los pastores y a disposición de los fieles. Y es donde hace madurar el juicio de la iglesia. Tiene un aspecto maduro, cada vez más se va entendiendo. Obviamente, si lo vemos cómo ha evolucionado todo esto, se ha cometido grandes errores dentro de la iglesia, donde se quería imponer a la fuerza la fe, donde se perseguía a los que no creían de acuerdo a la fe, se llegó a matar en nombre de la fe, y bueno, pues es una de las realidades que se están dando en nuestros días. Algo decía, creo que el padre Diácono, el padre Jorge Raimundo, decía
o el padre Jesús decía que todas las guerras que están hoy actualmente en el mundo son de origen religioso. Mucho ojo, porque esto pues puede ocasionar que a la larga pues se alejen completamente de la fe y se vuelva un punto de cultivo para luego generar una nueva religión sin Dios. La religión del hombre por el hombre o unos falsos dioses que nos van a querer meter. Pero bueno, es parte de esto. Dice entonces, todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Fíjense, aquí hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Aunque los expertos, biblistas, exégetas, estudiosos, teólogos, hagan sus reflexiones, hagan sus publicaciones de todo lo que han aprendido, de todo lo que han descubierto en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto al elemento fundamental de lo que es esta realidad hermosa de la palabra de Dios, pues nos vamos a dar a poder entender de lo que es precisamente que hay una autoridad sobre ellos. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, ha habido autores, no sagrados, sino autores que han hecho la tarea de estudiar la palabra de Dios y que han dicho, bueno, esto es así, esto quiere decir la palabra de Dios. El magisterio, que está formada por el Papa y los obispos, reciben esta información, este estudio, estos análisis, el resultado de lo que los exégetas han hecho, y dice aquí, todo lo dicho sobre la interpretación no quiere decir que ya se vaya a hacer y sea definitivo, no puede, tiene que ser aprobado por el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Al magisterio de la Iglesia, que es de quien recibe de Dios el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. ¿Y quién es el magisterio? El Papa, los cardenales y los obispos. Son los que tienen esta tarea de decir, ok, esto sí y esto no. ¿Y por qué? ¿Cómo es? ¿En qué se va? Pues en el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Dios le promete a Pedro y a todos sus descendientes que no les faltará la asistencia del Espíritu Santo. Y Jesús les va a decir que les recordará lo que el Espíritu Santo les recordará y les enseñará. O sea, estas son promesas de Jesús a su iglesia. Les recordará lo que he dicho y les enseñará lo que tienen que decir. La iglesia ha ido aprendiendo y la iglesia tiene que ir discerniendo. Cuando una interpretación, una exégesis bíblica no se sale de la tradición viva de la iglesia, de la revelación, porque a veces se contradice. Voy a poner un ejemplo. Ha habido personas exégetas que han hecho interpretaciones que no han sido las más sanas. Voy a poner casos muy obvios, así muy fuertes. Hay quienes entendieron que la expresión si tu ojo, perdón, es ocasión de pecado, arráncatelo. Una interpretación es la literal, pues me lo voy a arrancar. Y hubo autores que llegaron hasta castrarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendieron que así tenía que ser. Y la iglesia, el magisterio decía, no, esto no está bien, así no es como debe de ser. O cuando se da la interpretación de lo que es la justificación por la sola fe, que es la manera de interpretar de los cristianos protestantes. Los católicos no es así que solo la fe, sino la fe y las obras. ¿Sí? Las obras y la fe, y lo dice el mismo Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Entonces vemos este elemento muy interesante a la hora de la interpretación, y ha habido momentos en la iglesia en donde el magisterio ha tenido que llamar la atención o invitar al diálogo a algunos teólogos, a algunos exégetas a la hora de la interpretación de la Biblia. Y pues para dialogar, oye, ¿a qué te refieres con esto? Oye, pues mira, obviamente no es en un sentido tajante, ya, órale, que te vas a callar y no quiero que hables. No, hay un diálogo primero. Se entra en diálogo una vez, se entra en diálogo dos, varias veces,
Y pues no solamente se deja hablar al exégeta o al teólogo, también se le habla y se le explica, se le hace ver, siempre y cuando obviamente sus enseñanzas o su interpretación no sea de acuerdo con la tradición de la Iglesia y la Sagrada Escritura, una interpretación que sea contrario a la revelación misma. Pero cuando esto se da, que se salen, entonces hay este diálogo, el magisterio llama al teólogo, al exégeta, al biblista, y le dice, no, por aquí no es. Hay quienes se retractan, dicen, ok, pues creo que uno de estos hombres santos y sabios fue Santo Tomás de Aquino, un hombre que escribió la famosa Suma Teológica, que ha dado base al estudio de la teología católica, ¿sí? Y en este elemento, si mal no recuerdo, este hombre, este santo, lo que va a hacer después de terminar sus escritos, y dice, si algo de lo que yo he escrito, si algo de lo que yo he dicho es contrario a lo que la Iglesia enseña, yo me desdigo y no lo quiero. O sea, la humildad de este hombre, y bueno, pues un santo y un sabio, guiado por el Espíritu Santo, pues va a dejar un legado muy grande a la Iglesia Católica en muchos ámbitos. Bueno, ha habido quienes dijeron, no, no me retracto, se les vuelve a llamar, se les vuelve a llamar. A veces puede haber cuestiones de tipo moral, ¿no? De tipo que, por ejemplo, cuando un pastor enseña que el aborto es bueno, que es un derecho, que la homosexualidad es un derecho, y hay que apoyar, o la eutanasia, entonces se les llama y le dice, oye, espérate, esto no va de acuerdo con la moral. No, pero es que, y se le vuelve a llamar, y llega un momento en donde a veces se les quita del magisterio, ya no pueden enseñar, no pueden predicar, porque confunden a los feligres, confunden al pueblo de Dios. Esto pues obviamente es un proceso, porque la Iglesia, aunque es custodia y es encargada, también es madre, y no quiere así como gendarme, no como policía, te voy a meter a la cárcel o estás condenado. No, o sea, entra en diálogo con estas personas que su interpretación no ha sido la mejor, no ha sido la correcta, y pues obviamente con la idea de que no nos desviemos, con la idea de que no nos separemos de el magisterio, bueno, no del magisterio, que no nos separemos de la revelación, del plan de Dios de salvación. Bueno, todo esto tiene que ver precisamente con los exégetas y la exégesis. Con esto terminaríamos el sentido de la escritura. Vamos a dar inicio al número 4 romano, en el número 120. Y vamos a escuchar este título que es el canon de la Sagrada Escritura. El canon de la Sagrada Escritura. Este canon va a ser muy interesante porque es canon, es regla, lista de libros oficiales que la Iglesia reconoce como divinamente revelados, o sea, que es Dios quien ha actuado, inspirado a un autor sagrado para que ponga por escrito todo aquello que es de Dios, solamente aquello. Entonces, canon es una palabra griega que significa regla, ¿sí? Es una regla, en un estándar, una síntesis, es una regla establecida, ¿sí? Es un conjunto de normas. El canon el canon que se tiene, o las reglas establecidas, el código de derecho canónico, canon, ¿sí? ¿Sí? Reglas reconocidas propias de cualquier actividad, derecho canónico, el que tiene la Iglesia Católica. En el uso bíblico, porque esta palabra canon tiene varios usos, ¿sí? Son aquellos libros reconocidos como parte de la Biblia y que pueden ser tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esta lista determinada y fijada por la Iglesia es el canon de
la iglesia. Y es lo que pues sería ver el canon bíblico, ¿sí? Y ahí es donde podemos encontrar algunos elementos. ¿Quiere leernos, por favor, madre? El canon de las Escrituras. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Dei Verbum 8.3. Esta lista integral es llamada canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se cuentan Jeremías y Lamentaciones como uno solo, y 27 para el Nuevo Testamento. Los libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los Reyes, los 2 libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los 2 libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías para el Antiguo Testamento. Los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo a los romanos, la primera y segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera y la segunda a los tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. Muy bien, es esta interpretación, esta lectura, ya nos da la lista oficial y nos aclara precisamente la tradición apostólica, o sea, la que viene desde los apóstoles. Hizo discernir a la iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Y hay un documento donde nos explica que es Dei Verbum, este documento del Concilio Vaticano II. Dei Verbum significa palabra de Dios. Si quieren conocer, entender un poquito más, pueden meterse al Concilio Vaticano, lo pueden bajar de internet o pueden consultarlo en internet. Así pueden escribirlo Dei, como se oye, D-E-I, y luego Verbum, las dos, la primera con V y la segunda con B, de burro, que le decimos, Dei Verbum. Y ahí pueden leerlo, es un documento específicamente sobre la Sagrada Escritura y de todos estos elementos que estamos viendo. La tradición apostólica hizo discernir a la iglesia qué escritos constituyen la lista de libros santos. ¿Por qué hubo necesidad de hacer esto? Porque hubo otros libros que también se escribieron y se les daba se les quería decir que también eran libros inspirados por Dios. Se hizo un discernimiento guiados por el Espíritu y se tomaron estos libros como inspirados. Los otros no se consideraron inspirados. ¿Por qué? Porque había contradicciones y había cuestiones no así muy sanas. Por ejemplo, ustedes han visto una película que sacaron de la vida del niño Jesús, y cómo el niño Jesús, según esta película, que lo basaron en algunos pasajes de los textos apócrifos, o sea, no reconocidos, fuera de la lista de libros, donde este niño Jesús hacía milagros ya desde pequeño y veía, así como que ya en el futuro veía
cuando iba a ser crucificado, cuando le iba a pasar esto, cuando le iba a pasar lo otro. Obviamente, pues esto, pues como que no va de acuerdo con la naturaleza humana de Jesús, o sea, de hacer y de estar viendo desde antes, y si hubiera hecho esos milagros, pues lo hubieran reconocido ya, pues es el que hace milagros de niño, ¿no? Dicen, no, pues ¿quién es este? ¿Quién no es este? ¿De dónde le viene esta autoridad que no es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos y hermanas con nosotros? O sea, ¿de dónde viene este con esta autoridad, no? Y es cuando se hace. Esta lista integral se llama canon de las escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos. Y es que hay en algunas Biblias que dividen o que juntan el libro de Jeremías con Lamentaciones. Y aquí ya es un solo libro. Se considera un solo libro, pero en las Biblias católicas hay el libro de Jeremías y el libro de las Lamentaciones. Y 27 para el Nuevo Testamento. Y Madre nos hizo favor de leer la lista de los libros. Si no tienen esta lista, lo voy a volver a leer, Madre Blanquita, con mucho gusto para todos ustedes. Sí, la primera lista es del Antiguo Testamento, 46. Y cuando oigan los evangelios, ya es la lista del Nuevo Testamento. La lista es la siguiente: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los Reyes, los 2 libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los 2 libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, para el Antiguo Testamento. Los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo a los romanos, la primera y segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera y la segunda a los tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. Bueno, pues esta es lo que nos presenta el canon, la lista oficial. Vamos a ver, bueno, ya no vamos a alcanzar. Vamos a ver el Antiguo Testamento, número 121, 122 y 123. Y vamos a ver el Nuevo Testamento, 124, 125, 126 y 127, para luego ver la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Sí? Bueno, ya es este elemento. Dios mediante, lo veremos con calma el siguiente número para luego pasarnos a la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Y terminaríamos el capítulo 2 para empezar el capítulo 3. Ok, nos quedamos entonces en el número 120, ¿sí? El canon de las Escrituras. Vamos a ver, Dios mediante, el 121. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición
de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación y compartir todas estas aventuras del amor de Dios. Recuerden, Dios es amor Y te ama. Creer Celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe. Recuerdo aquel momento, el día que nació Jesús. Nació una esperanza y también llegó la luz. El Hijo de María, el Señor y Salvador, construye aquel camino lleno de mucho amor. Él es el amor.